nuevamente y le quiero dar la bienvenida a Daniela Pastrana, Jessica Cermeño y Luisa Cantú, mis queridas compañeras periodistas. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Esperando que llegue el momento de platicar. Pues ya estamos listos. Si les parece, vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Tenemos 4 temas que conversamos y que están ustedes de acuerdo en que abordemos esta mañana. No sé si quieren, lo ponemos en el orden en el cual están en la escaleta. Si les parece, están de acuerdo, empezaríamos entonces, si están de acuerdo, por supuesto, con este tema de las lápidas de oposición. Las lápidas que llevaron este cartel lamentabilísimo de las diputadas del Partido Acción Nacional, que le llevaron en la comparecencia del doctor Alcocer, secretario de Salud, en la Cámara de Diputados, llegaron con un cartelito haciéndose las chistosas, con una lápida con la fotografía del doctor Alcocer. Fue interpretado en redes sociales como una amenaza de muerte. Hay otros que plantearon que era un exceso, que se pasaban de la raya las diputadas del Partido Acción Nacional. Yo personalmente creo que está simplemente una continuación de su nostalgia por las masacres y la sangre que tienen los panistas. Pero no sé ustedes qué piensen. Jessica Cermeño, ¿tú cómo viste este episodio? Ay, pues la verdad, Alberto, a mí no me asombra, porque pues es lo mismo. ¿Qué decían cuando salían estos cartelones donde decía que Felipe Calderón era un borracho, ¿no? Y que decían que se estaba pasando de la raya, que yo creo que es parte de la parafernalia que se utiliza en las discusiones legislativas cada vez más en este país. Sí creo, y la verdad es que yo lo celebro, ¿eh? O sea, mientras no pase a mayores, que haya estos debates cada vez más directos, ¿no? Que se presente una comparecencia y que haya cuestionamientos. Siempre va a haber el que, ya platicaremos más adelante, pero siempre va a haber el que brille por alguna falta de respeto mayor que el otro, ¿no? Siempre va a haber alguien que hable mal, que grite. Yo creo que es parte de una salud legislativa. ¿En qué sentido? Que por lo menos podemos ver en ese tipo de cosas un poco más claras las posiciones que tienen los distintos legisladores sobre ciertos temas. Sí creo, desgraciadamente, que por este tipo de cosas se nos va el fondo de las comparecencias, que además, afortunadamente en estos tiempos que hay internet, pues todos podemos ver prácticamente completo, si quisiéramos verlo, todas las declaraciones que hace un integrante, un secretario de Estado, para ver todo lo que tiene, ¿no? Digamos, lo que opinan, también las respuestas que da, si nos convencen, si no nos convencen, si preferimos quedarnos con lo que dice el secretario de Estado a los diputados. Yo creo que ha sido muy clara desde que inició la pandemia la postura de la oposición de que no se ha manejado bien la pandemia en general. Se ha hablado, cada vez mencionan hasta distintos indicadores de si, primero decían que había algunos muertos, después que había más. O sea, y a mí no me asombra. Digo, yo creo que estoy segura que el secretario Alcocer lo va a tomar como una anécdota en su vida, ¿no? Y le recordarán, ¿no? Igual que Bartlett cuando ahora con el dinosaurio, que eso, no, en fin, yo creo que es parte de la parafernalia. No le doy mucho crédito a nadie, ¿no? Porque sé que lo pueden hacer de cualquiera de los dos lados. Sí siento que fue un poco pasado de línea, pero es normal. Yo creo que hay que irnos acostumbrando a esto y ver más bien el fondo, ¿no? Nos acostumbramos a esto de Daniela Pastrana, porque tiene razón Jessica, espectáculos bochornosos de la Cámara de Diputados hay para aventar para arriba. Yo, desde la primera vez que Porfirio Muñoz Ledo interpeló, porque fue la palabra que estuvo de moda, me acuerdo muy bien, mi modo periodista viejo, pero yo me acuerdo que estaba muy de moda cuando aquella frase de la interpelación hacia el presidente Miguel de la Madrid, que era Porfirio Muñoz Ledo, parte de ese grupo de diputados que llegaron después de la controvertida elección del 88, y que él le quiso hacer una pregunta a Miguel de la Madrid y se le fueron encima a todos los diputados. Fue una reacción tremenda, durísima. Me acuerdo que Cotengat Leiva, que era en ese entonces gobernador de Baja California, que estaba invitado, quiso golpear a Muñoz Ledo y el golpe le tocó a un periodista. Y al periodista le fue muy bien después porque se lo llevaron con todos los gastos pagados de un buen viaje por allá a California, pero mientras tanto, de ese nivel fue la escena. Y desde entonces,
cada cierto tiempo, cada legislatura, cada grupo parlamentario compite por tener actos, pues, bochornosos, por llamarle así. ¿Tú cómo ves este tema ahora mismo de la lápida que llevaron las panistas, Daniela? Eh, pues mira, hay una parte en la que coincido con Jessica, este asunto de así ha sido, y no solo en México, o sea, a golpes y a jaloneos se han agarrado en Japón, en muchísimos lados. Y aquí, pues hay que no irnos tan lejos, pues cuando Fox le puso, yo no estoy tan vieja como tú, como para acordarme Miguel de la Madrid, eso es obvio, de la obvio. primaria, yo creo, pero lo que sí me acuerdo de Fox poniéndole las orejas estas de burro, o sea, las orejotas a Salinas, pues en una clara alusión con las boletas electorales, en una alusión a sus orejas grandes, y también de la máscara de cerdo de Marcos Rascón, y así podríamos irnos pues con muchos eventos como teatrales que hay ahí, ¿no? Yo, ese tipo de cosas, incluso que se digan, pues esto que se pusieron paniaguados y todo el changolín, pues a mí me parece que efectivamente pues son parte de las discusiones y del calor, y luego ya uno los ve que están diciendo cosas y al ratito están allá comiendo en algún lado, ¿no? Sin grandes problemas la mayoría, aunque algunos que sí se agarran a golpes, pues sí, eso se tardan más en reconciliarse. Esta cosa como epitafio, sí me pareció un exceso. Sí me pareció un exceso porque el tema de la pandemia y toda la gente que ha tenido algún muerto por eso, o sea, sí es un tema pues que ha lastimado este país y que lastima al mundo, ¿no? El asunto de estar haciendo espectáculo y show político con una cosa que es como, pues que ha sido tan traumática para el mundo, me parece que es un exceso, y me parece también que bueno, el doctor Alcocer y también Manuel Bartlett, pues como que ya se la saben, entonces yo veía que en la comparecencia, ahora sí que ni los veían ni los oían, ¿no? Volteaban para otro lado, y estos seguían gritando y diciendo, y estos estaban esperando a ver a qué horas podían seguir y hablar de algo que pues bien es lo que sí creo, pues de los temas de fondo, o sea, porque al final si uno busca las notas, comparecencia de Alcocer, pues todo se va con el tema de que lo que llevaron las panistas, y si uno busca las notas de la comparecencia de Bartlett, todo se va con el tema de lo que decía Fernández Noroña y que viva Bartlett, no sé qué más, pero no tenemos información. Tenemos que ir a ver la conferencia, la comparecencia en vivo para saber qué pasó y cuáles eran los temas importantes de los que se hablaron, porque la información se pierde y se distrae en el chisme del circo que se hace. Entonces, pues yo con eso, esa es como la reflexión que me quedo. Creo que tendríamos que poner más atención en la información que se dio, que finalmente es una información muy relevante, porque ataca o sea, porque se trata de dos de los personajes que tienen dos temas centrales. Uno, el tema del manejo de la pandemia y lo que sigue ahora, en estos momentos, después de que pues ya estamos en esta tercera ya bajada de la pandemia en México, y también pues de la reforma energética, ¿no? Entonces, pues ahí creo que perdemos la oportunidad nos distraemos con esas cosas en lugar de entrar a los temas de fondo. Es un distractor, Luisa. ¿Tú cómo lo ves? Ahora sí que a mí pues, no me asombra porque, como les decía, y ya me delaté solito, y Daniela lo reconfirma. Te remató. Pues sí, ni modo por andar abriendo la boca además, pero sí, o sea, sí recuerdo bien aquel primer episodio cuando la Cámara de Diputados se transformó. Antes no había nada más que aplausos, pero nada, era una unanimidad asombrosísima, o sea, era tremendo. Y había un discurso por ahí de Luis Echeverría, ese yo lo escuché también por la radio, por la primaria, estaba en primaria, que duró creo que 12 horas ese informe de gobierno, y eran aplausos y aplausos. Y en Radio Centro, Luisa,
cuando yo llegué a trabajar aquí en Ciudad de México en Radio Centro, me pusieron ahí como una de las reliquias de Radio Centro que tienen en el archivo, al locutor que narraba uno de los informes de Díaz Ordaz, y bueno, parecía que estaba en éxtasis. Pero bueno, eso eran otros tiempos, ahora son tiempos distintos. ¿Tú cómo ves este episodio, Luisa? Pues bueno, después de esta crónica solo puedo decir que me da mucha tristeza que nuestro poder legislativo haya desaprovechado esta libertad, ¿no? Que se haya justo abierto la posibilidad de hacer crítica verdadera y estén haciendo esto. Yo difiero un poco con lo que dicen Jessica y Daniela. A mí me parece que hay una diferencia enorme entre una lápida y una máscara de cerdo. La verdad es que yo tampoco llevo tantos años cubriendo, y menos la fuente legislativa, pero sí las cosas que he visto este sexenio no las había visto nunca. La oposición en la persona de Gilberto Lozano, el autodenominado líder de Frena, poniendo la cabeza del presidente en una charola en un video, la oposición legislativa entregándole a un secretario de Estado una lápida con su nombre, lo cual en cualquier país del mundo es una amenaza de muerte. Entiendo que en su ignorancia absoluta no lo vieron así, pero a mí sí me parece muy grave. Yo entiendo que siempre ha habido show, que siempre han querido ganarse la nota para distraer, efectivamente creo, del fondo con estas formas, pero sí creo que estamos llegando a niveles peligrosísimos. Pues, ¿qué sigue? ¿No? Si ya de plano entregamos una lápida, porque además todo el detalle, ¿no? Era así, el nombre y la fecha de nacimiento con un guión sin la fecha de muerte, como... A mí me pareció muy perverso, la verdad, no entiendo qué querían hacer más que desviar la atención, porque evidentemente se han montado en pocos temas, que es de donde creo que la sociedad empatiza más, ¿no? El tema del desabasto de medicamentos, el tema de la pandemia, y el PAN particularmente ha politizado absolutamente estos dos temas para llevar agua a su molino, no porque les importen esas causas, al menos ese es mi sentir o mi interpretación, ¿no? Entonces creo que solo fue aprovechar más una situación, como decía Dani, sumamente dolorosa para el país y para el mundo para echar agua a su molino, lo cual me parece sumamente lamentable. Estoy de acuerdo en que esto evitó que pusiéramos atención a la sustancia de muchas comparecencias. Hubo datos muy importantes, ¿no? Decían por ahí, Romero decía la cantidad de millones que se pagaron por años desde Pemex al sindicato. Tatiana Cloutier dio las cifras de recuperación en, ¿no?, todos los diferentes sectores, empleo, pymes, PIB y demás. Es decir, creo que hubo datos súper importantes en las comparecencias. Creo que como nunca hubo cuestionamientos muy duros, y nos lo perdimos porque estaba ahí el pleito, y ese lo puse yo ayer un poco de broma, pero sí me parece importante decirlo, el pleito a golpes entre Triana y Noroña, ¿no? Y de repente ya solo estamos hablando de eso y poniendo ahí las fotos que parecen más de Vox que cualquier otra nota. Entonces creo que los medios también nos fuimos con la finta y le salió muy bien al Poder Legislativo desviar la atención por ahí. Sin duda, creo que la comparecencia que se ha llevado todos los reflectores y los análisis fue la de Bartlett, por la audacia, ¿no? Digo, la audacia de todas las partes, porque la verdad es que sí se ve que por lo menos estudiaron quienes asistieron, la verdad es que lo cuestionaron bien, y creo que sí enojado, y lo dijo, ¿no? Ahora les están metiendo con mi biografía, me meto yo con la suya, porque, digo, nunca terminó de admitir que evidentemente él es el artífice de la caída del sistema, o por lo menos, ya sea por negligencia o por complicidad, pero bueno, de que fue una parte histórica es absolutamente innegable, ¿no? Y entonces como que enojado de que se perdieran estos pactos, creo yo, se volteó contra la oposición y les dijo, a ver, sí, pero esto fue por un pacto entre el PRI y el PAN, amaciato, ¿no? Fue la palabra que ha retumbado en absolutamente todos los análisis. Y creo que esa parte sí, digo, más allá del chismecito ahí de que quién le gritó y quiénes estaban y demás, sí abre un debate muy importante, y lo conecto, porque ya ven que acá nos gusta conectar todo, con el reportaje que presentó ayer Andrea Cárdenas de Quinto Elemento Lab sobre los sobornos de Odebrecht y cómo Emilio Lozoya no fue ni el primero ni el único, ¿no? Sino que un sexenio antes ya Odebrecht estaba sobornando figuras en México para proyectos, no tenemos mucha certeza sobre cuáles, pero ya había personas en el poder sobornadas por una brasileña, una empresa extranjera para ciertos favores, ¿no? Y pensaba en la cantidad de décadas que las personas que nos gobiernan tienen de cola que les pisen, porque después de esta caída del sistema hubo un triunfo electoral con muchísimas dudas, después de ese triunfo electoral hubo un Fobaproa y hubo un montón de personajes que votaron a favor de ese rescate bancario a costa de toda la demás ciudadanía que hoy están en puestos importantísimos, ¿no? Por ahí veía una nota de Regeneración que está brutal porque justo recapitula los nombres. Y digo, Santiago Krill, Beatriz Zavala, Héctor Larios, Arturo Núñez,
un montón de esta gente que fue parte, digamos, de todo lo que pasó en esos años, el día de hoy sigue en puestos importantes de gobierno. Entonces, evidentemente se van a proteger, se llevan protegiendo muchas décadas. Entonces, esta confrontación, esta como ruptura de silencio que hubo en esa comparecencia, me parece muy importante para que justo pongamos a escrutinio a todas estas figuras de todos los partidos, porque quienes estaban en el PRI y el PAN también ahora están en los partidos diciéndose que son de izquierda, pero aprobaron cosas no ultra de derecha. Entonces, creo que hay muchas personas que tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía, pero nunca lo hacen porque hay este pacto entre ellas y ellos, porque solo se reciclan entre puestos, ¿no? Hay gente que lleva viviendo del erario una vida completa. Entonces creo que a pesar del show, o sea, hubo shows inútiles absolutamente como este de Chango León y Panoaguade y Noroña y Triana que se siguieron por horas, pero hubo show como ese de Bartlett que creo que sí debería evolucionar a un escrutinio público mayor. Mi generación, por ejemplo, no lo tiene claro, quienes nacimos justo después del 88, yo apenitas, pero sí, la verdad es que no sabemos que es una herida histórica, ¿no? del país, pero no lo tenemos tan claro, justo ni siquiera sabemos que quienes están hoy gobernándonos también estuvieron ahí, ¿no? Entonces creo que sería parte muy importante de esta memoria histórica para las decisiones que tomemos en el futuro, no soltar esta conversación. Ya, perdón, hablé horas. No, para nada. Pero, ¿sabes una cosa? Porque a propósito de esto que está diciendo Luisa, perdón, Beto, pero es que me parece importante, porque justamente a mí me llamó la atención que en la comparecencia del secretario de Salud, pues el que lo estaba cuestionando era Salomón Chertorivsky, el exsecretario de Salud, que nos dejó el sistema de salud en el hoyo, o sea, y ese tipo de cosas finalmente no salen, o sea, finalmente es a lo que voy, no es que quisiera como pensar, de hecho yo puse un tweet porque yo lo vi en la noche, porque yo andaba de viaje, y yo dije, no había visto esto, me parece qué triste exposición de miseria humana o a una cosa así, porque me parece eso, o sea, es miserable ir y poner una cosa ahí, una lápida, como deseándole la muerte a alguien, ¿no? Sea quien sea. Pero el punto para mí es que ese tipo de cosas, concentrarnos en ese tipo de cosas nos distrae de otras cosas más importantes, y a los propios diputados y a los propios legisladores, porque yo no puedo creer que no hubiera un legislador de Morena diciéndole al señor Chertorivsky, pues el estado en el que nos dejó el sistema de salud para que no estuviera ahí, y además alabando a todos los exsecretarios de salud, que perdón, pero yo pienso que deberían estar en la cárcel varios, ¿no? Porque la forma en la que nos dejaron el sistema de salud, es apenas si salimos, o sea, no sé cómo, o sea, de verdad, la pandemia nos agarró con un sistema pinzas. Entonces, a lo que voy, y ese era el sentido de lo que quería comentar hace un rato, es que este tipo de cosas, o sea, engancharnos nosotros y además los propios diputados, los propios legisladores, con ese tipo de cosas, nos distrae de otras cosas. O sea, lo que tendrán que haber hecho es sacarle las cuentas al ahora diputado Chertorivsky para decirle, pues justamente, cuál es la parte de su responsabilidad. Es que ni siquiera debería ser legislador, ni siquiera debería estar en donde está, porque lo que, o sea, por el desmantelamiento de ese sistema, pues es parte importante del resultado, o sea, es corresponsable, puede quizá cuestionar la gestión de la pandemia, pero es absolutamente corresponsable de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado en México con la pandemia. A eso es a lo que me refería, básicamente. Y lo que yo quería comentarte antes de esta participación muy valiosa, Daniela, era que tenemos justamente el momento que refería Luisa Cantú de Manuel Bartlett. Vamos a verlo para ya cerrar esta parte, si les parece, el momento en la que se refería Luisa sobre este episodio de 1988, si lo podemos ver. Todas esas cifras que usted da, no sé de dónde las saca. Se ha desatado una campaña sin fundamento, diciendo que vamos a tener que pagar miles de millones, que nos van a llevar a los tratados internacionales, y no sé de dónde lo sacan. Es una invención, hombre. No es, lo que está pidiendo el diputado es falso, para empezar. ¿Qué estamos haciendo en el gobierno? Pues estamos trabajando para que el sistema eléctrico nacional no esté en manos de intereses privados y no esté convertido en un saqueo a México y a la empresa pública. Eso es lo que estamos haciendo.
¿verdad? Si me pica un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador. Yo he sido más legislador que ustedes muchos años. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Ustedes, claro, así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. La asamblea, por favor. La CFE está vista como una especie de trampolín para pasar por encima de ella, utilizarla para crecer los intereses económicos de estos extranjeros asociados a los locales. Si desaparece la CFE, no tendríamos cómo salir adelante. Por eso el presidente tomó la decisión de irse a fondo y ir a reformar la Constitución. ¿Qué es eso? Que el Estado mexicano, que el Estado de este país sea el que retome el sistema eléctrico a través de la CFE. En época de Lázaro Cárdenas se tuvo que construir una empresa para poder atender a los mexicanos, a las empresas mexicanas, a todos los pueblos de México, porque no estaban atendidas. Y es la CFE la que electrifica el país, no los privados. Empieza a crearse un sistema extraordinario, ¿verdad?, con inversiones del pueblo de México, las redes, miles de kilómetros de redes que llegan a todo el país. Esta reforma es el análisis cuidadoso de lo que han hecho en la reforma de Peña Nieto. Es realmente un atentado, en donde no se establece un sistema de competencia en lo absoluto. Ni siquiera Iberdrola es auténticamente española, Ahí está BlackRock y todos los fondos que son los dueños de todo este sistema. ¿Ustedes creen que los fondos, que lo único que hacen es invertir ferozmente en todos lados y obtener recursos enormes, aquí los hemos visto, van a servir a los intereses nacionales? Desde luego que no. Es destruir el aparato que está construido con el esfuerzo de todos es el suicidio. El destino del país depende de la electricidad y la electricidad depende de la Comisión Federal de Electricidad. Enorme empresa que es realmente muy poderosa, muy fuerte y está en todo el país, hasta el más pequeño foco, ahí está la CFE. ¿Cómo podemos permitir que destruyan esa empresa? Pues, ¿cómo ves, Jessica? El colmillo se asomaba por ahí de los labios de Manuel Bartlett. ¿Cómo ves todo esto que hemos estado conversando en estos minutos? Mira, un poco, ahorita que estamos debatiendo, pensando en lo que decía Luisa, ¿no?, que lo veía muy grave, es que también lo mismo argumentaba la oposición, por ejemplo, cuando llegaron estas ataúdes al INE, ¿no?, que de Morena, ¿no?, en Guerrero, cuando pasó todo esto del conflicto por la candidatura de Félix Salgado Macedonio, y también decían que era una amenaza de muerte al titular del INE. Yo sigo diciendo que son anécdotas. O sea, de verdad, es mi punto de vista, que creo que no tendríamos que gastar tiempo en estar como debatiendo esto, y sino más bien lo de fondo. Ahora, yo creo que Bartlett explica muy bien lo que es la reforma eléctrica, y creo que muchos coincidimos, los que tenemos la idea de que esos contratos, de esa manera que se hicieron las reformas en el sexenio pasado, fueron totalmente ventajosas para los privados, que dejaron al Estado en ruinas. Sin duda vamos a estar de acuerdo, insisto, los que estamos de acuerdo con estas contrarreformas, si se puede llamar de otra manera, para que el Estado retome de alguna manera su poder. Y hoy en la mañana el presidente López Obrador explicaba muy bien cómo estaban las condiciones, ¿no?, de la reforma eléctrica que se hizo antes. Pero ahora, si pones tú como titular de la Comisión Federal de Electricidad a alguien que escondió 12 propiedades, que tiene 25 empresas, su esposa, sus hijos, que escondió en su declaración patrimonial, y que además este gobierno no le dio ninguna sanción, si pones tú a alguien así a defender eso, si además pones a alguien que está acusado, identificado como el que prácticamente hizo oficial un fraude electoral en 1988, pues no esperes que no le diga nada, ¿no?
Eso es lo que mi postura. O sea, yo creo que, por supuesto que hay tonos, ¿no? Hay tonos de debate y sí creo por mucho, ¿no? Y ya lo decía Dani, en otros lugares se dan a golpes, aquí en México se han agarrado a golpes y ya hablaremos de Noroña y todo, pero al final creo que tienes que encontrar a las personas que mejor definen tu punto, tu postura como gobierno. Y si López Obrador decidió, como nos ha quedado claro a todos, que va a defender a alguien como Manuel Bartlett, con ese colmillo que decía Nájar, pues entonces esperemos que le lleven un peluchito y un dinosaurio, ¿no? Y que le digan que es un dinosaurio que todavía sigue, porque efectivamente yo creo que eso no está en discusión ni en la oposición ni en la gente de Morena. Entonces, eso oye, es lo que sí nunca se había creo. visto era que recitaran literatura, ¿no? Ahí con lo de cuando despertó el dinosaurio estaba ahí. Eso sí fue nuevo. Mira, al menos una línea, ¿verdad? Pero a mí la verdad es que no me asombra, no me espanta, como no me espantó cuando le llevaron los ataúdes a Lorenzo Córdoba, que se hizo todo. Lo que sí creo es que tiene que hacer un esfuerzo ante esta oposición, que claramente, porque son dos visiones de país totalmente diferentes, y hay mexicanos que creen en una, y creo que hay la mayoría de mexicanos que creen en la otra. En este momento creo que el gobierno, el presidente López Obrador es el que tiene la fuerza, entonces tiene que encontrar la manera de explicarlo y una y otra vez en los espacios que el presidente defina, por eso está ahí la mañanera. Y sí creo, o sea, los cuestionamientos a darle es que no hay manera, o sea, no hay manera, yo no tengo una manera de no justificar esas intervenciones, ¿no? En el caso de Alcocer, insisto, mientras más tiempo estemos hablando, ¿no? De esto, de cómo fue, y no hablar, por ejemplo, de lo que se habló de salud, de lo que se habló de Pemex, pues les estamos dando, al final de cuentas están cumpliendo su objetivo, estas protestas, y creo que no deberíamos de darle. Pues sí, y otro de los temas que están aquí en la agenda, que pues ustedes me dirán si le dedicamos mucho más tiempo a el reto entre que Jorge Triana y Fernández Noroña, dos diputados que se encararon como si fueran el Canelo y Floyd Mayweather, a punto de agarrarse a golpes ahí, que forma parte de este folclore de la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo viste tú, Daniela? ¿Le damos mucho tiempo? ¿Vale la pena? ¿Está en la misma línea? ¿Cómo lo ves tú? Yo la verdad sí creo que hay otras cosas que discutir. Mira, esto está bueno para el chisme. Y está padre, ¿no? O sea, a mí, ahorita que estamos igual con este asunto de que si la banalidad de la política y no, que sí, yo creo que, o sea, a veces indigna, pero a veces indigna que se lo tomen a la ligera porque pues uno está sufriendo las consecuencias de sus políticas públicas y de las legislaciones y de lo que hacen, ¿no? Pero pues sí, yo ahorita que estaba hablando de la máscara de cerdo que se puso Marcos Rascón, estaba pensando justo en eso, escuchaba a Jessica y decía, sí, o sea, yo me acuerdo que antes eran muy divertidos, nos peleábamos cuando empezábamos pues, por ir a las marchas de la asamblea de barrio, porque pues hacían cosas muy divertidas, o sea, le aventaban avioncitos de papel y a los policías en las manifestaciones. O sea, yo creo que está bien, pues, que si no se vuelve cosas muy aburridas. Ahora, sí creo que tenemos que ocuparnos del fondo de las cosas. Efectivamente, Bartlett fue con mucho colmillo, pues es un señor que se las sabe todas, y hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, desde que era senador, y uno decía, parece más perredista que los perredistas, o sea, está más a la izquierda que algunos perredistas en ese momento, con la defensa de la Comisión Federal de Electricidad como un bien que había que cuidar. Eso tiene años, no es siquiera una posición de ahorita. Entonces, sí creo que pues ahí más bien hay que ver como el fondo. Pues yo no sé lo que piensan ellas, yo sí, o sea, Luisa y Jess, a mí, pues si quieren vemos el pleito acá, que está muy chistoso y ya, pero yo la verdad es que si hay esa parte que uno dice, pues ya, o sea, se dijeron cosas así, tú Chapulín y tú Colorado, y listo, y pues pasa. La verdad es que después uno se los encuentra en el restaurante comiendo, nos ha pasado N mil veces, que los oyes así como que parece que van a hacer no sé qué, y pues, una semana después ahí te los encuentras platicando como si nada, ¿no? Como si nada, Luisa. Sí, yo también, si quieren, vamos al tema de vacunas, que creo que está bastante mejorcito. Sí, adelante, lo que ustedes digan, adelante, es su mesa. Luisa, adelante. Bueno, ok.
Bueno, creo que hay como dos temas que habíamos platicado abordar el día de hoy. El primero, si no me equivoco, es esta especie de confrontación, por poner una palabra pública, entre el gobierno de México, en voz del presidente, y la Organización Mundial de la Salud, en esta especie de exigencia pública porque se aprobaran 2 vacunas, ¿no? Porque la OMS reconociera, digamos, el uso de emergencia de 2 vacunas, la china CanSino y la rusa Sputnik V. Y el otro tema que creo que también es importante es esta batalla que se ha dado no en un debate técnico y científico, sino en tribunales de la vacunación a menores de edad en México, ¿no? Digo, también hay un contexto internacional que obviamente presiona, perdón, no sé si escuche, pero bueno, está mi bebé ahí jugando, entonces sí, una disculpa y les mando saludos. Sobre el primer tema, yo diría que, digo, yo no entiendo bien, la verdad, cómo funciona exactamente el área de la OMS que podría fungir como órgano regulador, porque entiendo que la OMS no es un órgano regulador, es como la diferencia entre la Secretaría de Salud aquí y la COFEPRIS. Hay que saber diferenciar eso, ¿no? No es lo mismo la OMS que los entes reguladores. Creo que estaría bien que el presidente como que explicara bien esa parte, porque si no parece que la OMS es como la organización que está haciendo omisa. Y me parece un poco desafortunado porque México ha hecho un papel espectacular con la vacunación, ¿no? La verdad es que justo estamos cumpliendo la meta de vacunar a toda la población adulta. Hemos envasado, hecho convenios, donado, ¿no? Información y ciencia, ayudado a América Latina, como que lo hemos hecho tan bien en el tema de vacunas que a mí me parece desafortunado ahorita no confrontarse, pero hacer un reclamo público a la OMS, porque habíamos impulsado mucho desde este país fortalecer a los entes de salud, ¿no? Como que estas autoridades de salud siguieran teniendo mucha autoridad, porque en este momento y esta coyuntura de dudas, de fake news, ¿no? De movimientos antivacunas, que estos organismos que nos dicen qué hacer y que apuntan a la epidemiología tengan la credibilidad total es muy importante, ¿no? Es muy importante porque justo son ellos quienes han dicho, oiga, no tiene caso que vacunen a un niño que no se va, a una niña que no se va a enfermar grave de 7 años, excepto si tiene una condición especial de salud, cuando hay personal médico en algunos países de África que no ha recibido vacunas, ¿no? Entonces creo que quitarle peso o credibilidad o fuerza desde nuestro país, que es un país que además creo yo ha seguido todas las recomendaciones técnicas de la OMS, no me parece muy buena idea. Entiendo que no es la intención, sino preguntar justo por qué unas sí y otras no. El otro día le pregunté a uno de los voceros de la UNAM, al doctor Mauricio Rodríguez, que está todos los martes con nosotras y nosotros en la octava, y decía él, bueno, es que hay una lista de 26, y qué bueno que se tarden, ¿no? Porque pues no son chicles. Pero si hay organismos reguladores en los países que ya lo aprobaron, pues démosle fe a esos, porque esos son quienes tienen la última palabra, ¿no? Entonces también creo que de repente que desde la población empujemos porque la agenda estadounidense sea la que cuente, ¿no? Lo que aprueban ellos y lo que no, pues tampoco está tan bien, ¿no? Hay que darle mérito también a nuestra comunidad científica. Y solo pues lo hilo con lo otro, ¿no? Con lo de los jueces, que de hecho creo que ayer ya uno en Naucalpan hasta le ordenó un plazo al gobierno federal para comenzar a vacunar menores, incluso si no tienen una situación particular de comorbilidad o una enfermedad previa, pues es peligroso porque entiendo que en estricto sentido es su papel velar por el derecho a la salud de las infancias, pero en este momento no es un derecho. Es decir, la vía para proteger ese derecho no es la vía que están buscando. La vía para proteger a la infancia en este momento, de acuerdo con la epidemiología, es parar la transmisión. Porque si vacunamos ahorita a los menores y en el mundo sigue la pandemia, vamos a tener que vacunarles cada 6 meses o cada año, según digan las farmacéuticas. En cambio, si se logra vacunar a la población más vulnerable que transmite y que se enferma más y se contiene la pandemia, lo más probable es que pase como ahora con la influenza, con otras cosas, que ya es algo que tenemos que monitorear y cuidar, pero no es una amenaza latente. Y claro, ningún abogado tiene por qué saber eso, para eso hay personas epidemiólogas, pero no les estamos escuchando, ¿no? Estamos desviando también la batalla en los tribunales. Entonces creo que ahí hay como 2 foquitos rojos a seguir en el tema de vacunas. Así es. Y Jessica, si tú quisieras agregar algo acerca del tema anterior, de esta confrontación de diputados, no sé, pero también está el tema que abordamos en este momento de el asunto de las vacunas, esta petición del presidente López Obrador para que ya se aprueben todas las que estén ya aplicándose, porque no puede decirse que son experimentación, sino, bueno, están pues en fase también de probarlo porque pues, la pandemia sigue activa. Pero ahí está, hay un dato que comentaba, creo que fue Luisa, que lo comentaba, que pues para qué vacunar a menores de edad, no sé si fuiste tú, Lisa, pero lo escuché por ahí,
cuando no está como comprobado que lo necesiten y en lugar de utilizar esas vacunas para enviarlas a Haití, por ejemplo, Sí. a otro lugar. Adelante, Jessica. No, y yo estoy totalmente de acuerdo con Luis en esto. En realidad, no está ni la mitad de la población totalmente vacunada del mundo, ¿no? Digamos, me refiero a la población adulta cuando ya estamos en estos debates. Y también concuerdo con Luisa que es que creo que este debate no es algo que le toque al gobierno de México. O sea, creo que le tendría que tocar, obviamente, al gobierno ruso, y hay que recordar por qué la vacuna Sputnik todavía, además de las cuestiones políticas, eso sin duda, ¿no? Hay una decisión política ahí, pero también ha habido ciertas cosas que ha hecho el gobierno ruso que no lo ha hecho tan bien. Primero se aprobó la vacuna Sputnik, por ejemplo, hay que recordarlo, sin que hubiera esta tercera fase de experimentación, ¿no? Después, cuando publican, y esto lo recuerdo perfecto porque digamos, he seguido el caso del Sputnik después de que me vacunaron claramente para ver pues, que me estaban vacunando, ¿verdad? Y todo. En septiembre pasado, en septiembre de 2020, The Lancet saca este informe sobre el estudio de las 2 primeras fases de Sputnik, y lo que se dan cuenta un comité de expertos es que científicos, ¿no? Que había ciertas repeticiones y ciertas cosas que no funcionaban en ese que yo no entiendo, y eso tengo que, porque no soy experta, pero prácticamente cuestionaban esos resultados. El Instituto Gamaleya les contestó que estaban todos los datos. Después, cuando la OMS quiso ir a Rusia para revisar toda la cadena de suministro de la Sputnik, hasta el momento en que se suministraba Rusia primero no aceptó. Entonces, después eso retrasó, o sea, una serie de cosas, y hasta la fecha hoy, según la OMS y según el Comité de Medicamentos de toda la Unión Europea, porque ustedes saben que también la Unión Europea ya dijo que si la aprueban, la Sputnik será hasta el primer trimestre de 2022. Básicamente lo que dicen es que no les ha informado el Instituto Gamaleya totalmente toda la lista de activos que contiene y cómo están ellos previniendo, digamos, igual que se contamine hasta cierto punto del traslado, en fin, una serie de cosas que todavía no lo cumple el Instituto Gamaleya. Entonces, mientras eso no pase, creo que si México empieza como esta, no sé si confrontación, porque efectivamente no es una confrontación, pero sí esta llamada a la OMS, pues parecería que yo siento que no le toca, ¿no? Y efectivamente es una pena que Estados Unidos ponga estas reglas, ¿no? Que ha hecho que muchos pues tengamos que vacunarnos con otra, aunque sea con una dosis, pero eso creo que no es parte de lo que el gobierno mexicano tendría que hacer en este momento. Ahora, sobre la vacunación de los niños, creo que afortunadamente para el gobierno de México, siempre en esta pandemia, Estados Unidos le ha tocado enfrentar estos debates antes que a México, ¿no? Ya tenemos una semana con la FDA aprobando la vacuna, que además, y eso hay que aclararlo, creo que eso es lo que está en el fondo del meollo, en el meollo del asunto, perdón, que es que las vacunas no son especiales para niños, y eso sí las hace diferentes a una vacuna. Lo que están haciendo, y me lo explicaba una doctora ayer, es que a estas vacunas nada más les están reduciendo pues la cantidad para dárselas a los niños, pero siempre para una vacuna se debe testear en niños, que eso es importante, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo reacciona, no se han hecho estos protocolos para los niños. Entonces, habiendo dicho esto, después del debate que se ha tenido en Estados Unidos, que además ha sido abierto, que ha sido en línea, lo que determinaron es que eran más las ventajas que los riesgos. Pues habrá que ver cómo le va a Estados Unidos. Creo que México tiene esa ventaja para ver cómo reaccionan los niños allá, ya después de que hace este debate, para que después se pueda poner una posición a lo mejor más clara acá, ¿no? Pero sí creo que es complicado a nivel internacional si México se pone a apoyar algo de lo que no está seguro. Al final el gobierno de López Obrador no puede respaldar lo que hace otro gobierno sin haber conocido los datos, creo yo. No sé qué opina Dani, pero es lo que... Pues, ¿cómo lo ves, Daniela Pastrana? ¿Cómo ves este tema, toda esta discusión de la posición del presidente López Obrador hacia la Organización Mundial de la Salud y estos amparos que se promueven y promueven y promueven para que se vacune a menores de edad y jueces que lo están autorizando? El doctor López-Gatell nos dijo en Momentum hace ya algunas semanas, un par de meses, pues que ellos que era conveniente darle alguna información adicional a los jueces para que no otorgaran amparos así nada más por diestra y siniestra, porque comentaba el caso de una familia que pretendía que se vacunara a una menor de 2 años de edad, lo cual hubiera sido
una situación de altísimo riesgo. Pero bueno, ¿tú cómo ves este tema, Daniela? Pues yo difiero de Luisa y de Jessica. Ya, yo creo que está bien que el presidente le diga a la OMS, porque la OMS tampoco ha estado lejana a los intereses políticos globales. Y por eso en América Latina, en esta reunión de la CELAC, se planteó la necesidad urgente de que América Latina tenga una agencia reguladora, porque pues mandan las agencias reguladoras de Europa y de Estados Unidos y determinan en función de intereses económicos. Y eso Europa lo pagó caro al principio porque tampoco tenían vacunas. Fue mucho más fácil que gente de Alemania se vacunara en México que en Alemania. Al principio, ya después, pues cuando empezó a funcionar más su mecanismo de vacunación, pues sí, ellos no tienen comunidades tan alejadas como las que tenemos aquí, no tienen esta orografía, a veces en unos países son poblaciones más pequeñas, entonces pues avanzarán más rápido. Pero al principio los propios países de la Unión Europea reconocían que había sido un error dejarle al mercado el tema de a ver quién compra más vacunas. Porque lo que ocurrió con esto, y lo que ha ocurrido, es que los países se han agandallado con el tema de las vacunas. Esa es la realidad. Y pues aprueban, o sea, las agencias reguladoras de Estados Unidos y de la Unión Europea, pues no están ajenas a intereses políticos. Y la Organización Mundial de la Salud, pues tampoco ha estado ajena a estos golpeteos. A mí, al contrario, no me parece mal que el presidente el presidente dice siempre lo que piensa. A veces no coincidimos con su forma de pensar, pero él dice lo que piensa. Entonces, justamente va y les hace el llamado de lo que él cree, porque sí es un lío. Mira, se genera esta sensación de que son vacunas inseguras, y eso es lo que está mal. O sea, uno puede cuestionar muchas cosas de los procedimientos, de los trámites, de lo que se quiera, pero no de que las vacunas son inseguras. Y para toda la gente aquí que nos vacunamos con CanSino, o que te vacunas con Sputnik, y que no te dejan entrar a la España, o no te dejan entrar a Estados Unidos, o no sé qué, pues sí termina siendo un elemento incluso de estar buscando una siguiente vacuna, aunque no necesitas. Entonces, yo sí creo que pues, está bien que les diga, que alguien les diga a la OMS, pues que ya le acelere, porque podría, o sea, pues que como que aceleran cuando quieren y cuando no. Y lo que me extrañó fue la respuesta del secretario general de la Organización Mundial de la Salud, que reaccionó muy enojado. O sea, reaccionó, yo creo que ya está un poco cansado de que también pues, ha tenido 2 años terribles donde le pega, desde el que le pegaba a Trump, y luego los chinos, y luego por todos lados. Y reaccionó muy enojado al comentario. Hizo una cosa que a mí me sorprendía ver la discusión en Twitter y además las notas, que nada más eran otra vez con lo que dijo uno, lo que dijo el otro, y que él decía que mande a su grupo de expertos. Pues ya los mandaron. O sea, la doctora Celia Alpuche desde junio por ahí es parte del grupo principal grupo asesor de vacunas de la OMS, y la doctora Celia Alpuche, Gravioto y todos los que nos expertos estos que diseñaron el plan de vacunación acá y que se ha usado en muchos países del mundo de que primero con los viejitos y primero con los que están más vulnerables, que son los que tienen más riesgo de morir. Porque es otra vez repetir una cosa que es todo el planeta, todas las 26 vacunas están en fase de experimentación. Somos el gran experimento del mundo. Vamos a saber si tienen efectos o no, pues en otra vez mucho tiempo hay que hacerse muchos estudios para ver qué efectos tiene. Por eso no tiene sentido vacunar a los niños porque no sabes qué efectos va a tener a largo plazo, ¿no? Y no tienen el mismo riesgo que tiene una persona mayor. Esa es una realidad. Y entonces ponderas, porque todas son vacunas aprobadas de emergencia, todas, no hay una sola que no se haya aprobado en esta categoría de emergencia, ¿no? Entonces, esta reacción, y bueno, este grupo que se armó de expertos, que forma el grupo técnico de asesor de un plan de vacunación en México, son muy buenos. O sea, yo soy fanática de entrar a la página esta del Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene de verdad unas conferencias y unas explicaciones técnicas estupendas, yo se las recomiendo. Y sí da pena porque ves estas conferencias que tienen 90
personas las ven. Entonces, deberíamos verlo todos, por lo menos para estar bien enterados, porque son expertos muy buenos que te explican el ABC. Una conferencia hace, no sé, algunos meses, donde la misma doctora Celia Puch, un poquito antes de que la nombraran, explicaba cómo funcionaba la OMS. Así lo que estaba preguntando ahorita Luis, yo soy incapaz de repetirlo tal cual, ¿no? Porque mi vida no está dedicada a eso. Pero ahí deberíamos estar centrados en dar estas informaciones mucho más de fondo y no quedarnos con que le contesta esto y se que le interesa al otro. Pues sí, o sea, sería ingenuo pensar que a nivel global pues no hay también política, geopolítica, intereses políticos, también como lo que acá. Y creo que al final lo importante, y para mí lo que sigue siendo importante, es que el nivel de vacunación, o sea, los países, y eso sí está súper claro en todas las gráficas de la que queramos hablar, del país que queramos hablar, los países que tienen mayor nivel de vacunación, descendió su nivel de mortalidad enormemente. O sea, sí ha habido un elemento que ha permitido en el mundo disminuir la mortalidad, es la vacunación. Tendría que estarse vacunando a todo el mundo y la gente de la Secretaría de Salud tendría que estar más apurada en seguir vacunando para completar la meta que estuviera toda la población adulta vacunada, en lugar de estar respondiendo demandas. Es que, o sea, tienen que estar ocupándose en responder amparos. Pues hay que buscar información técnica, yo lo he dicho 1000 veces, necesitamos periodismo científico más que periodismo político. Pues entremos a ver lo que dicen los expertos y hay mucha información disponible. Yo les recomiendo muchísimo que entren a estos foros que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, porque son buenísimos, son muy didácticos y van aclarando muchas dudas técnicas. Sí, esa información está disponible. Yo estoy seguro que los editores de los medios convencionales, particularmente los que más disfrutan en la difusión de infodemia, saben perfectamente que pueden recurrir a esa información y no sé por qué no lo hacen. Una reflexión para cerrar esta conversación, esta mesa, es que les agradezco muchísimo la audiencia, estoy seguro que también lo agradece. Sobre este punto, Luisa Cantú, también habría que considerar en toda esta dinámica, como bien dice Daniela Pastrana, más periodismo científico, yo diría menos fake news en este tema. ¿Cómo lo ves tú? Sí, digo, yo sí creo que va a haber una oleada de periodistas científicas y periodistas científicos, o eso esperaría. Cuando Dani fue mi maestra en la CEPIEN, hice la especialidad en periodismo científico y éramos dos, ¿no? 2 personas, contra los 40 de política y los 30 de economía, ¿no? Porque de deportes. Ah, no, de ese ni lo cuento porque era, claro. Sí, ese se llevaba toda la generación. Y qué padre que estén cambiando los paradigmas, porque en ese entonces, y yo también lo valoré, ¿no? Como de, híjole, la verdad es que va a estar bien difícil que encuentre oportunidades laborales sabiendo más de esto que a lo mejor de deportes, ¿no? O de política. Y creíamos que era más importante entender cómo cubrir política que ciencia. Entonces me da muchísimo gusto que eso esté cambiando. Yo estoy segura que si hoy vamos a las clases sería distinto y ojalá que sí. Me llevo a la tarea, por supuesto, creo que cada que tenemos estas mesas sentimos un poco de culpa, todas y todos quienes estamos en los medios de comunicación, pero bueno, creo que también hemos aprendido a buscar las fuentes correctas, como decían Dani y Jessica, no podemos fingir que somos expertas en epidemiología, porque eso requiere evidentemente mucho esfuerzo, mucho talento, muchos años, pero sí también ir identificando a las personas, a los foros, los espacios donde esa discusión está. Entonces, seguir volteando hacia allá y nada más dejar muy claro que evidentemente estar en contra de la vacunación de la niñez no es estar en contra de proteger a la niñez, al contrario, es estar a favor del argumento técnico que protege a la niñez, porque las niñas y los niños van a estar más seguros si no hay adultos que les contagien, por ahora, hasta que sepamos bien, ¿no? Como decía Dani, todo, cómo está la onda con las vacunas, hasta que haya ensayos clínicos pertinentes y demás. La forma de protegerles en este momento es que la población adulta esté vacunada. Entonces, lo que hay que hacer es apuntar para allá. No, como que a veces hay este argumento medio confuso, como de, ay, ¿por qué no quieres ver por la salud de los niños? No, justo eso es lo que se está haciendo cuando se dice, por ahora, la decisión científica no es vacunarles, sino protegerles, protegiendo a la población adulta. Entonces lo dejaría ahí como reflexión final, agradeciendo al contrario a Alberto, como siempre, la invitación.
Claro, muchas gracias a ti, Luisa. Jessica, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cierras esta mesa? Yo quiero cerrar con una frase de periodismo de deportes, ¿no? De la crueldad de los números. Ahorita que está el béisbol, que está la Serie Mundial. Es que yo soy beisbolera, ¿no? Y nada más les voy a decir un dato que investigando para esta hora platicamos, que a mí me dejó fría, ¿no? La Academia Americana de Pediatría, perdón, dice que más de 500 niños estadounidenses han muerto a causa del COVID. Yo no sé si ese dato está totalmente confirmado, pero aún así, para un país como Estados Unidos, me parece que ese dato es menor como para obligar a todos los niños a tener una vacuna que todavía no sabemos las consecuencias, ¿no? O sea, a mí sí me dejó, dije, bueno, si hubiera una pandemia en los niños, confirmada con datos, a lo mejor había más razones. A mí ayer, insisto, que me explicaba la doctora esto de que pues, las vacunas no eran específicamente para los niños, que eso cambiaría, en fin. Sí me hizo reflexionar mucho sobre qué tiene que pasar con los niños. Insisto, pues ya en Estados Unidos están más allá de este debate. Creo que tenemos que estar muy pendientes como periodistas a ver qué pasa con los niños que vacunan, qué tipo de cosas ocurren, para después pues poder tener como más datos, ¿no? Para explicar, no sé, la gente que está metiendo un amparo para que vacunen a sus hijos y todavía no hay esta información, pues a mí me da, y eso que no soy mamá, me daría como nervios, ¿no? De que ya estoy exigiéndole a un gobierno algo que no estoy segura de las consecuencias que va a tener. Y siempre un gusto platicar con ustedes y no le hagan tanto caso al show político, es verdad, a veces las crónicas periodísticas es lo que más resaltamos, pero creo que no es el fondo. Creo que hay dos tipos de visión que se están peleando en este país y que es lo que tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? De acuerdo contigo. Daniela, ¿cómo cerramos? Y en tu caso también te pediría que me compartas conmigo la invitación a lo que va a ocurrir en la tarde de hoy, la tertuliana. Pero empecemos con tu reflexión, si te parece, sobre este tema. Pues no, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir sobre el tema. Justamente son temas técnicos que cuesta trabajo entender, crean, y yo les he dado, pues, no sé, llevo 1 año y medio obsesionada buscando gráficas, buscando información científica, acercándome a periodistas científicos que son muy pocos, y tratando de entender y tratando de llevar la ciencia a las publicaciones que tenemos, y aún así, pues es muy difícil que yo tenga herramientas suficientes para explicar cosas que pues apenas estoy entendiendo, ¿no? Y le he ido entendiendo poco a poco cómo funcionan las cuestiones de inmunología o cosas así, y creo que ahí se desaprovechó al secretario Alcocer, que es buenísimo. Ahora, la que sí quiero es hacer mi comercial de 2 cosas. Uno, que hoy en la tarde en Tierra Adentro tenemos nuestra tertuliana y va a ser... Tenemos el cartel, perdón, si lo podemos poner. Sobre, gracias. Invitamos a 4 o 5 mujeres indígenas de distintos pueblos para que hablemos no solo de cómo quieren ser representadas, sino cómo, pues, si estamos listos en este país para tener, pues, aceptar que indígenas nos dirijan, mujeres, o sea, nos encabecen medios de comunicación, espacios de cualquier cosa, y nos den como, ¿no? Vayan ellas al frente. Entonces, ¿qué se necesita? No nada más como presentarla. Entonces yo creo que esa va a estar como muy, muy, muy buena. Hay de 4 o 5 pueblos. Y la otra es que ya están allá en Londres, está ligado con eso que hablamos, aunque parezca que no, pero todo está conectado, como ya lo hemos visto Luisa y yo varias veces. Están en Londres ya casi rumbo a Escocia, Glasgow, José Ignacio de Alba y Arturo Contreras, que se van a cubrir la COP26, que empieza el domingo, y que es como, ¿no? Porque si algo pasó en esta pandemia, justamente por esta obsesión de seguir comprando y comprando y comprando, otras 6 vacunas, o sea, si necesitas, o no sé cuántas medicinas, o sea, no lo que necesitas, sino todo lo que puedas para cubrirte. Pues lo que pasó con la pandemia, y lo vimos con el informe del IPCC, es que pues pensábamos que el mundo se iba a tranquilizar por estar todos encerrados, pero lo que ocurrió es que nos conectamos todos 24 horas del día todo el tiempo, y pues se puso peor la cosa, se puso muy peor, y está totalmente relacionado el tema, sí, de las vacunas, sí, de la geopolítica,
sí el COVID, la alimentación con el tema del cambio climático, de la crisis climática tan grande que estamos viendo. Entonces ellos van a estar cubriendo y pues seguramente nos van a estar mandando información a pie de página y a Momentum. Y entonces pues estén pendientes, porque creo que va a haber discusiones muy importantes. Los países más ricos pues ya mostraron en la pandemia que no están dispuestos a ceder su modelo económico, aunque vean que está en crisis, que está hundiendo, no, pues ni ven ni oyen. Ya lo mostraron con el tema de las vacunas y no sé si, pues yo creo que se van a seguir ahí con el tema de las cosas que hay que hacer para reducir las emisiones, pero pues lo que dice la ciencia es exactamente eso, que si no corregimos ahorita, en 19 años, pues nos vamos a chicharra, ¿no? En 19 años, pues nada más hay que ver cómo tenemos el clima en Ciudad de México, que de pronto hace frío, que hace calor, que llueve, nos cae granizo, en fin, una cantidad importante de temas que tienen que ver con el cambio climático. Y sí, ahí está la cobertura de pie de página con José Ignacio y con Arturo Contreras, José Ignacio de Alba, Arturo Contreras Camero, que van a estar en el envío de información de esta cumbre de medio ambiente, de la COP, allá en Glasgow, Escocia. Así es que pues estaremos también con enlaces con ellos, así en Momentum, en cuanto estén ya instalados, habrá enlaces aquí para comentarlo. Y nada más para cerrar también 2 puntos, Daniela, si Luisa y Jessica y Daniela, si nos preguntas dónde pueden ver los que no tengan posibilidad de ir a tierra adentro esta tarde, dónde pueden participar en la tertuliana. Sí, va a estar pues en Facebook y en el YouTube de pie de página, pues así le buscan en Facebook pie de página, pero pues ojalá sí vayan, porque están las pizzas bien ricas. Así es que Jessica y Luisa, ya está ahí la invitación de Daniela, ¿eh? Invitadísima. Y también, ahorita que me entero de lo de yo no sabía que Luis había estudiado periodismo científico, también todo, deberíamos de intentar a lo mejor impulsar más, al menos un tema de eso en las mesas, en lugar de estar hablando de lo que hacen los políticos en las tribunas, que eso lo vemos en todos lados, ¿no? No sé qué opinen, pero me encantaría. No, yo encantado, pero hay una cosa por ahí con Daniela, pero ya lo conversaremos después, pero no, yo encantado. Sí. Ahora sí que ustedes es su mesa, es su espacio, Luisa. Y a lo mejor cubrir cosas, como decía Dani, acaba de terminar, por ejemplo, la Feria de Ciencias y Humanidades de la UNAM, ¿no? Que tuvo unas ponencias, la verdad, espectaculares. Pero ya, solo voy a hacer el último, no sé si tenemos tiempo, Alberto, pero justo Adelante. ayer tuve el privilegio, la verdad, porque es un privilegio escucharla, de platicar, de entrevistar a la doctora Valeria Sousa, que es esta mujer que lleva 4 décadas estudiando a Cuatro Ciénegas, ¿no? Y me encantó porque estaba enojada, obviamente, porque el presidente dijo que la UNAM era neoliberal, ¿no? Y ella dijo, yo tengo desde 1999 diciendo que justo la vida en Cuatro Ciénegas ha sobrevivido por miles de millones de años porque supo hacer comunidad, a diferencia del modelo económico de los últimos 50 años que ha sido por competir, y es lo que está depredando la zona más vasta del planeta, que es Cuatro Ciénegas, ¿no? Entonces, hay unas ponencias, la verdad, y una comunidad científica espectacular en nuestro país, que creo que también, como dice Jess, podríamos aprovechar y poner al frente de los espacios, ¿no? De medios, mucho más que a Noroña y a Triana pegándose. Claro, y acepto sí. Mi culpa ahí. Porque... No te preocupes, Daniel. Oye, no, pero ¿sabes una cosa que yo digo? Bueno, yo eso de la UNAM también es como habla de las cúpulas, ¿no? Claro, nos claro. Nos con muchas cosas que a lo mejor pues, no te lo tomes personal. Bueno, yo eso pienso, si cada vez que habla de reforma me lo tomo personal, yo, imagínense, ya estaría deprimidísima. Pues yo no soy eso. Pues sí, no. Sí, la verdad que sí. Y Cuatro Ciénegas, por cierto, si queremos saber cómo se creó la vida en el planeta y de dónde viene todas las especies y el ser humano incluido, ahí está en las pozas de Cuatro Ciénegas. Por eso es fundamental preservarlo. Hay muy poquitos lugares en el mundo que tienen el secreto del nacimiento de la vida en el planeta. Y está amenazado por la industria lechera, entre otros. Y exacto. De ¿Cuánta leche le está quitando el agua? O sea, de todo eso mejor podríamos plantear, a lo mejor un tema a la semana. Oigan, y rapidísimo, en el lado amable sí nos dijo que hay un montón de estudiantes y especialmente mujeres que están queriendo dedicarse a la conservación de Cuatro Ciénegas. Entonces, bueno, hay rayito de luz, ¿no? Vale, perfecto. Y otro rayito de luz y aprovecho antes de despedirlos para convocarlas a que participen. Daniela, Luisa, Jessica. Este fin de semana en Tierra Adentro hay un evento. Va a estar Irma Arce y Felipe Palomino, que son artistas miembros de esta audiencia de Momentum. Van a estar este sábado a las 7:30 de la noche en Tierra Adentro. Tenemos ahí un cartel que
que está ya ahí, lo puede usted ver. Catrino Amor, presenta Catrino Amor. El sábado 30 de octubre, 7:30 de la noche, Milán 22, Colonia Juárez, en tierra adentro. Ahí está la invitación para que asista, participe. Esta tarde la tertuliana, de pie de página, como ya lo comentó Daniela Pastrana, y el sábado va a estar también este evento de Catrino Amor. Así es que, pues, para disfrutar estos próximos días, como bien dicen mis compañeras Luisa, Jessica y Daniela, cerremos bien esta conversación con luz, con esperanza, con alegría. Así es que, pues, muchísimas gracias, Daniela, Jessica, Luisa. Gracias. Abrazo. Un gusto. Bye. Ay, cuídese.